Bueno, Erika Salabardo es mi nombre, soy referente de la modalidad Educación Intercultural Bilingüe de la provincia de La Pampa, del Ministerio de Educación, y en este contexto el mapa surge por iniciativa de este espacio de trabajo. Soy María Inés Canoé, el onco de la comunidad Williantú, del pueblo Ranquel, y bueno, he estado viendo el trabajo que se ha realizado desde Educación, me parece muy interesante, me parece interesante cómo de repente se van empezando a recopilar todos estos datos que siempre tuvimos, pero que quizás no queríamos ver, y que bueno, que quizás este pasito es el inicio de comenzar a mostrar la verdadera realidad indígena que tuvo La Pampa y que todavía al día de hoy tiene. Este proyecto es la construcción de un mapa histórico pampeano, bien orientado a los pueblos originarios, los pueblos indígenas del territorio. Surge como iniciativa del Ministerio de Educación al ver vacancia en el estado geográfico, digamos, el estudio geográfico de la provincia de La Pampa con perspectiva intercultural. Así que en ese sentido la intención es generar un material didáctico para uso áulico en donde las y los docentes tengan acceso a un recurso que sea pensado por este espacio de la modalidad, que sea coproducido por áreas de gobierno, y en este caso entra la I de La Pampa, la infraestructura de datos espaciales de La Pampa, dependiente de Catastro, en donde de manera coordinada comenzamos a pensar el proyecto, ver de qué manera con los recursos que tiene el Estado provincial podemos generar materiales propios. No teníamos mapas de rastrilladas construidos en la provincia de La Pampa, y con la perspectiva que nosotros queríamos darle, que es la interpretación de una red de caminos con una cosmogonía en particular. Entonces ahí comenzó como este trabajo de articulación, ver cómo, porque es inaugural, no lo habíamos hecho, no hay antecedentes en este sentido en La Pampa. Y ahí empezamos como a recopilar alguna información de fuentes oficiales, de conversaciones que hemos tenido con diferentes personas de la academia, con referentes indígenas que nos han compartido también materiales, libros históricos, diarios de viaje, y ahí comenzó un poco a hacerse la recopilación para construir este material, bueno, que hoy ya está publicado en la página de I de La Pampa. A mí me parece que, un poco como lo dije antes, el otro día estuve en una escuela secundaria dando una charla, y a mí me gusta cuando voy a una escuela hacer una línea del tiempo desde los primeros restos encontrados en la zona pampeana, no específicamente en La Pampa, pero sí en llanura pampeana, que son de 14.000 años de antigüedad. Y entonces me gusta hacer esa línea del tiempo y contarle a los chicos, miren, nosotros llevamos de historia escrita menos de 500 años o 500 años de historia escrita en este territorio, no en América, en este territorio. Contra 14.000 años, y la rayita que se pinta es muy pequeñita en esa línea del tiempo. Y les digo, y en este otro espacio que está sin pintar, no es que no hubo gente, no hubo historia, no hubo una organización política y social, la hubo, pero no la conocemos. Entonces, qué importante es para el sistema educativo, para toda la ciudadanía de La Pampa, para aquellos que quieran estudiar la historia, poder encontrar en un mapa interactivo toda esta información de esos otros miles y miles de años de ocupación de nuestro pueblo que es preexistente en este territorio. Te sumo un dato. Sí. Nos hemos encontrado en muchas circunstancias y oportunidades en instituciones educativas, incluso en distintos ámbitos de la sociedad, en donde se dice que la historia de los pueblos indígenas en La Pampa es casi inexistente, o no se conoce, o murieron todos en las campañas del desierto, o si están relegados en algún pedacito del territorio más ruralizado. Entonces este tipo de materiales, de mapas, lo que nos muestra es una red de caminos que en realidad está mostrando todo un modo de vida de habitar el territorio, un modo de vida que tiene relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones espirituales. Entonces lo que nos viene a mostrar es que no solo tenemos historia y prehistoria, como recién comentaba María Inés, sino que también los vínculos que tenían entre sociedades indígenas y con las sociedades blancas o criollas o el ejército argentino o el Estado-Nación en conformación posteriormente eran fluidas y eran muy ricas. Entonces, desde el comercio hasta los tratados de paz, vienen a mostrarnos que esa red de caminos no es solamente una ruta, sino que tiene múltiples interpretaciones. Y ahí va la riqueza desde el ámbito educativo, que lo podemos trabajar
no solo desde la geografía, si lo pensamos en un nivel secundario o primario, sino que lo podemos trabajar desde la construcción de la ciudadanía, lo podemos trabajar desde ESI para ver los roles y funciones de cada una de las sociedades, lo podemos trabajar desde historia, lo podemos trabajar en las ciencias sociales en general, pero también en matemática, también en artística para construir nuestros propios mapas decoloniales. Entonces, las múltiples hipótesis que podemos hacer con el material es un insumo para que el docente pueda tener una planificación que tal vez antes no la podía tener por desconocimiento del tema. Sí, es importante también sumar que en lo que se ha hecho hasta ahora, porque yo entiendo es un trabajo técnico, pero que no es fácil de hacer, ¿no? Como el trabajo gráfico en sí, para subir esto a una página. Falta muchísima información todavía para poder redondear esa cosmogonía indígena de la que está hablando Erika, y que se va a ir haciendo de a poco, se va a ir subiendo de a poco, con información consensuada de las comunidades y con trabajos muy hermosos que ha realizado antropólogos acá en todo el territorio. Tenemos un trabajo muy grande y muy completo de rastrilladas que ha hecho Rafael Curtoni, que se va a ir sumando también con el tiempo. Es decir, esa información que hoy está es un primer paso, ¿no? Y que se va a ir enriqueciendo a través de la información de las comunidades, a la información de los antropólogos, más la información de Catastro que sigue dando, que bueno, lo lindo de esto es que hay muchos actores que se están combinando para producir este trabajo, y eso es lo importante. Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Gabriela Burín. El pop art se desarrolló tanto en Londres como en Nueva York como resultado de la aparición del consumismo y los medios de comunicación tras la Segunda Guerra Mundial. En una exposición londinense celebrada en 1956, se empleó el término pop en un collage de Richard Hamilton, realizado a base de revistas estadounidenses. La exposición la organizó el llamado Independent Group, con la idea de iniciar un debate internacional sobre la sociedad contemporánea y las formas de abordar la cultura. La abundancia de artículos fabricados en serie, el mercantilismo y el entretenimiento de masas dieron en llamarse cultura popular, para diferenciarla de la cultura elevada, y se convirtieron en el interés de este grupo. Aunque algunos años después hubo artistas neoyorquinos que interpretaron las ideas sobre la cultura pop en sus obras, estos estaban reaccionando a la vez que estaban contra el expresionismo abstracto. En su exaltación y análisis del consumismo y el mercantilismo, los artistas pop produjeron coloridas imágenes basadas en la publicidad, los medios de comunicación y las tiendas, y emplearon estrellas de cine, tiras de cómics, banderas, envases y alimentos, elementos con los que todos podían conectar. Los temas, deliberadamente distintos de los de las bellas artes, fueron descarados y accesibles. Además, las habilidades técnicas solían despreciarse. Es un arte que se centró en la sociedad creada tras la Segunda Guerra Mundial, que asumió el materialismo y difuminó las fronteras entre el arte comercial y las bellas artes. Radicalmente distinto del arte establecido, el pop art reflejó el optimismo que la gente anhelaba tras la Segunda Guerra Mundial y generó gran popularidad. Debido a su irreverencia y a su interés por la cultura contemporánea, el pop art compartía aspectos con el dadaísmo, aunque nunca su enfado. Al igual que en la música pop, se puso un gran interés en la exaltación del nuevo mundo moderno y en la generación recién fortalecida, aunque también tuvo sus aspectos políticos.
Bueno, la información en general se recuperó de datos que ya tiene, digamos, la provincia, tanto de fuentes oficiales como Catastro o el Instituto Geográfico Nacional, con también fuentes académicas y fuentes que nos han compartido las comunidades indígenas de libros históricos. Eso fue la recopilación grande de información que se hizo para plasmarla en un formato digital, que a la vez es un formato que es dinámico, donde podemos quitar y colocar capas para poder ver un complejo de rastrilladas primarias, un complejo de rastrilladas secundarias. La rastrillada es la red de caminos, digamos, las rutas. También podemos ver algunos lugares de asentamientos, no todos, algunos de los lugares de asentamientos que han recuperado los datos oficiales. También tenemos algunos fortines y una red hidrológica, que es muy importante destacarla porque sabemos que las comunidades indígenas se asentaban donde había agua, ¿no? La riqueza del agua para las comunidades era fundamental para su modo de vida. Entonces tenemos como estos datos que podemos ir colocando y quitando, prendiendo y apagando en esas capas que nos van dando información para poder entender ese gran entramado de vínculos. Para la construcción nos llevó más o menos 6 meses de diálogo entre y de La Pampa, con las comunidades, con investigadores que nos iban pasando algunos datos georreferenciados en el Google Maps, más el trabajo de investigación que hizo la modalidad, los compañeros y las compañeras de la modalidad, hasta que pudimos hacer, como dijo María Inés, esta primera publicación. Es incipiente, es un primer trabajo colaborativo que hemos realizado y creo que es la punta de lanza, para hacer una analogía bien indígena, para seguir trabajando la temática. Y yo voy a decir algo, estas chicas no saben en el trabajo que se han metido, porque cuando se le empieza a pasar toda la otra información que hay, que no se alcanzó a subir ahora, no van a estar 6 meses, van a estar 6 años subiendo información y trabajando. Porque hay muchísimos sitios históricos, tolderías, enterratorios, sitios sagrados, que todavía, y rastrilladas secundarias, terciarias, caminos pedestres, que todavía no han sido relevados y que tenemos esa información ya, pero que claro, hay que pasarla de la información en 2D, hay que pasarla ahí a lo gráfico, a lo digital, y es un trabajo complicado, así que bueno, se irá haciendo con el tiempo, pero ustedes son las que empezaron con esto, así que bueno, ahora háganse cargo. Háganse cargo. Creo que algo importante por ahí para destacar es que el contexto habilita, y esto es muy importante mencionarlo. Nosotros desde el año 96 en el Ministerio de Educación trabajamos la temática indígena con 2 grandes referentes, tanto Daniel Cabral como Nazareno Serraino, que militaron esta causa desde el 96. En el 2006 hubo una ley de educación que habló de la modalidad. Entonces imagínense que somos antecesores a una ley en la provincia de La Pampa. Y creo que poder sostener estas políticas públicas es fundante para que esto pueda mantenerse, sostenerse y, como dice María Inés, seguir aportando. Que se sigan construyendo saberes. Sabemos del proceso de invisibilización, lo hemos dicho en los libros que hemos publicado, que históricamente el sistema educativo habló desde un solo lugar, contó una sola historia, que era la oficial, y creo que pensar ahora los recorridos escolares, áulicos, desde la decolonialidad, es un gran desafío que tenemos, y de aprendizaje también a trabajar con, ¿no? De que un Ministerio de Educación trabaje con las comunidades, también es un desafío y un aprendizaje diario y cotidiano en esta red de vínculos que tenemos que comenzar a realizar. ¿Alcanza? No, nunca es suficiente porque la deuda es histórica y lo sabemos, pero creo que son pequeños datos, informaciones, materiales, recursos que van reponiendo eso que en los libros de historia o en los libros de ciencias sociales antes no encontrábamos. Y digo antes, hace 10 años. Mostrábamos manuales con el mapa de La Pampa vacío de pueblos indígenas. O que no figuraban los ranqueles, como si nunca hubiéramos existido, nos ponían otros nombres. Acá también hay que dejar constancia de que esta información, y sobre todo cuando esté más enriquecida, va a servir no solamente para lo que es el área educativa, sino también para lo que es el área cultural y el área turística, porque de repente nos encontramos con que quizás hoy circulamos por lugares que tienen miles de años de historia y no lo sabemos, y qué importante sería poder poner en esos lugares un hito, un cartel, algo que nos cuente un poco la historia de ese lugar. Y cuando vamos a ese mapa y cuando lo tengamos con todos los lugares como que tenemos relevados, y hay tantos que ni siquiera sabemos, que van apareciendo con las investigaciones antropológicas,
cuando tengamos toda esa información, es como que no queda casi metro de La Pampa sin tener un sitio importante, un sitio histórico. Entonces la importancia que tiene para esas 3 áreas, solamente para esas 3 áreas nomás, no solamente para educación. Sí. El arte visual de Aguita, así como muchas de sus creaciones materiales, se caracterizan por el manejo de complejas simetrías que dotaban a sus diseños de una enorme belleza y una suerte de atracción hipnótica. Al generar la ilusión del movimiento o vibración de la imagen, el espectador queda cautivado por ellas. Se genera una relación en el tiempo entre el observador y la obra. Sus autores son artistas chamanes, expertos prestidigitadores de imágenes abstractas cuya finalidad va mucho más allá de un tema estético. Pueblos amazónicos actuales crean estas obras mágico-religiosas para sanar enfermedades y protegerse de maleficios. Se trata de energía contenida en trazos abstractos y simétricos, encarnaciones de entidades espirituales visualizadas en estados visionarios inducidos por alucinógenos. Sin embargo, a partir de esta experiencia estática, los artesanos diaguitas inician una exploración sistemática de los patrones de simetría, desdibujando la frontera entre el arte y la ciencia geométrica. Se ha bautizado sus patrones decorativos como isometrías infinitas, una geometría ancestral que ha quedado como herencia para nosotros y las nuevas generaciones. Bien, nos encontramos otra vez y hoy quería hablarles de un pintor que seguramente muchos conocen, casi todo el mundo lo conoce, un pintor argentino que se llama Quinquela Martín, que vivió en La Boca y que pintó su río, ¿no? Hay que ver que él nace a fines del siglo XIX, en el 1890. Quiero aclarar que fue un niño abandonado por sus padres, no se sabe quiénes fueron sus padres biológicos, y a eso de los 6 años él fue adoptado por una familia de carboneros que se llamaban Chinchela. De ahí saca después su nombre, seguramente. Lo curioso de él es que él aprovechaba el carbón para dibujar. Ya tempranamente, ¿no? De todas maneras, también fue trabajador de puerto, le decían el mosquito por su tamaño medio chico de persona, ¿no? Pero él trabajaba, adhirió en su juventud a las ideas anarquistas, hizo campaña por Palacios, el diputado socialista. Era, bueno, una ideología de trabajo la suya. De todas maneras, fue a algunos talleres, algunos más reconocidos. Allí, por ejemplo, estudió junto a la Cámara y otros pintores de la época, que también eran de La Boca. Decía entonces que La Boca, para ese tiempo, parece ser que se había abierto el mercado de frutos, entraban y salían muchos barcos de gran calado y pequeñas barcas pesqueras, que en esa época quizás se podría pescar en el río, menos contaminado, ¿no? De todas maneras, él no comenzó a pintar, y que las casas, como había muchas inundaciones, eran de madera cubiertas por chapas acanaladas. Después eso le dio su tono, su carácter al barrio de La Boca. Para entonces, bueno, él empieza a pintar a la vez que trabajaba para vivir, siempre caracterizado por un muy buen trato con los demás. Un día dice que estaba pintando junto a un amigo a la vera del río y estaba el director Colivadino, creo que era el presidente de la Academia de Bellas Artes. Y entonces él lo conecta con galerías importantes porque conoce su obra y se queda encantado.
Ya para entonces los amigos le habían dicho, lo tuyo es el río, pese a que él intentaba pintar otras cosas. Bueno, de ahí en más fue conocido, también hacía reuniones, dicen que tenía un gran humor, que era un encanto de persona, por cierto. En algún momento, cuando fue la presidencia de Marcelo T. de Alvear, llegó a ser embajador en España y ahí mostró sus cuadros al mundo, llegó a Estados Unidos. Tanto que creo que fue en gratitud hacia el presidente que hizo los murales de la Casa del Teatro, que la dirigía Regina Pacini de Alvear, que había sido cantante de ópera y que deja eso para cuando se casa con el presidente. Bueno, lo cierto es que de su pintura lo que se puede ver es que las figuras humanas, que suelen gente trabajando, suelen ser bastante esquemáticas, usaba mucho el color puro, sin gradaciones y con paleta, con espátula. De manera que eso, bueno, quizás le valió algún descrédito de algunos pintores, pero lo cierto es que se hizo muy conocido. No hay mucho reflejo, pero sí el color, básicamente a él le encantaba el color, los contrastes y bueno, su trabajo en verdad es muy conocido en el mundo. Yo lo que pensaba, ¿no? Ustedes saben que yo he sido psicóloga muchos años y se suele decir que las personas, se puede entender que él fue abandonado como una carencia, seguramente lo fue. Pero fíjense, primero como el arte, bueno, después fue amado también, seguramente por estos padres que lo adoptan. En realidad todos tenemos carencias, todos tenemos agujeros, digamos, de lo que hubiera podido ser. Nadie es completo en esta vida. Y como a mí me parece que no son los hechos los que nos determinan en la vida, sino es la manera como los tomamos. Y se ve que él no se victimizó, no se vivió como un carenciado, fue un luchador en la política, en la vida, un encanto de persona y bueno, llegó a donde llegó como pintor gracias a esa disponibilidad que él tuvo, que incluso llegó a donar después terrenos en La Boca, donde hoy están una escuela, una academia de pintura. O sea, un hombre generoso y encantador, por cierto. Entonces, repensemos eso, como para abrir vía a que lo que importa es cómo elaboremos las pérdidas, no que tengamos pérdidas, algunas son tremendas, desde luego, pero bueno, él tuvo unas terribles y ahí está, ¿no? Así que he querido que ustedes lo puedan conocer como pintor, a lo mejor ya lo conocían, pero también como ejemplo de vida. Me pareció muy interesante. Murió en el 1977, así que vivió buena parte del siglo XX. Bueno, ya está, gracias.